Mi hermana gemela me miró frente a su prometido y a sus futuros suegros, y dijo que yo era Socorro, la muchacha que ayudaba con la limpieza. No una visita, no su familia, su empleada. Ese día, entendí hasta dónde había llegado su vergüenza de parecerse a mí. Me llamo Nora, y crecí en Guadalajara con mi hermana gemela, Celia, en una familia que desde afuera parecía perfecta. Mi papá, Arturo, era atractivo, de pelo castaño y facciones marcadas. Mi mamá, Patricia, había modelado de joven para catálogos locales. Era rubia, alta, elegante y nunca dejaba que nadie lo olvidara. El problema, según ella, era que Celia y yo no nos parecíamos a ninguno de los dos. Las dos salimos igualitas a mi abuelo paterno, cabello negro, pómulos grandes, nariz prominente y barbilla fuerte. Nada que ver con las facciones finas que mi mamá presumía como una medalla. «Qué lástima», decía a veces, viéndonos como si algo en nosotras hubiera salido mal. «Ustedes pudieron haber sido tan bonitas si hubieran salido a mí». Esos comentarios se repetían tanto que terminaron siendo parte de la casa como el ruido del refrigerador o la televisión prendida en la sala. A mí me dolían, claro, pero aprendí a no creerlos por completo. Celia no pudo. Mi hermana se encerraba en el baño y lloraba durante horas cuando mi mamá decía algo sobre nuestra cara. «¿Por qué nos tocó ser las feas?», sollozaba detrás de la puerta. Yo me quedaba del otro lado, sin saber qué decirle, porque yo también tenía esa cara. Si le decía que no era cierto, sentía que le mentía. Si me quedaba callada, sentía que la dejaba sola. Un día, después de que mi mamá hizo un comentario especialmente cruel sobre mi nariz, me encerré en mi cuarto y me miré al espejo durante mucho rato. Me observé de frente y de lado. «No estoy tan mal», me dije en voz baja. «Me veo como mucha gente». No resolvió todo, pero me ayudó a no creerle por completo. En la secundaria y la preparatoria, confirmé que el mundo no era tan cruel como mi casa. Hice amigos con facilidad. Nadie estaba obsesionado con mi cara, mi nariz o mis pómulos. Mi grupo tampoco era de los populares, y por eso estábamos cómodos juntos. Jacobo tenía vitíligo, manchas blancas sobre la piel morena que a otros les llamaban la atención, pero a nosotros no. Tania era gordita y se reía de quien intentara hacerla sentir mal. René tenía acné fuerte y ya había probado de todo. Nos juntábamos a escuchar música, ir al cine y hablar de cualquier cosa. Una vez, Jacobo me dijo mientras caminábamos por Avenida López Mateos: «Lo bueno de nosotros es que nadie anda fingiendo que es otra persona». Me acuerdo de esa frase porque para mí fue un alivio. Para Celia, en cambio, habría sonado como una condena. Ella vivió la preparatoria de otra manera. Mientras yo aceptaba mi cara con más o menos paz, ella se obsesionaba cada vez más con cambiar la suya. Quería entrar al grupo de las populares. Las niñas de cabello perfecto y fotos llenas de comentarios. Pero ellas no la aceptaban. La toleraban cuando necesitaban algo y luego la dejaban fuera. Eso la enfurecía. «Solo necesito arreglarme la cara», decía, recortando fotos de revistas y guardando capturas de celebridades en su celular. «Cuando me vea diferente, todos me van a tratar diferente». Su cuarto estaba lleno de imágenes de una cantante famosa que en esos años salía en comerciales y portadas. Nariz pequeña, ojos grandes, labios gruesos, cabello rubio, todo lo que Celia quería ser, y todo lo que, según mi mamá, nosotras no éramos. «Un día voy a verme como ella», me decía Celia frente al espejo. «Ya vas a ver». Cuando cumplimos 18 y terminamos la preparatoria, nuestras vidas se separaron de golpe. Yo decidí estudiar mercadotecnia en una universidad privada de Guadalajara con el dinero que mis papás habían guardado para mi carrera. Celia tenía otros planes. «No voy a entrar a la universidad», anunció durante la comida familiar de graduación. Mi papá dejó los cubiertos sobre el plato. «¿Cómo que no vas a entrar? Quiero usar el dinero de mi carrera para operarme», dijo ella, con una calma que me dio miedo. «Primero la nariz». «Claro que no», respondió mi papá de inmediato, pero mi mamá no reaccionó igual. Se quedó mirando a Celia con una expresión extraña, casi de interés. Luego puso una mano sobre el brazo de mi papá. «Arturo, ¿podemos hablarlo?». Yo la miré, esperando que se riera, que dijera que era una locura, que ninguna madre debía apoyar algo así. Pero no lo hizo.
Mientras yo pasé 4 años estudiando, haciendo prácticas y desvelándome, Celia empezó a entrar y salir de consultorios de cirujanos plásticos. La primera cirugía fue la nariz. La redujeron, la afinaron, le cambiaron el perfil. 6 meses después se hizo un procedimiento en los pómulos. Luego vinieron los labios. Después, los párpados. Luego otra corrección en la nariz porque, según ella, todavía no estaba perfecta. Cuando me gradué con honores, Celia ya no se parecía tanto a mí. Yo me metí de lleno al trabajo. Entré a una agencia de marketing y estrategia comercial en Guadalajara, primero como asistente, luego como ejecutiva y después como coordinadora. Me quedaba tarde, tomaba cursos, aprendía a manejar clientes difíciles y campañas grandes. Me gustaba sentir que algo avanzaba por mi esfuerzo. Celia, en cambio, siguió transformándose. Para cuando cumplimos 27, Celia ya llevaba casi 9 años cambiándose la cara. Se hizo 10 procedimientos estéticos, entre cirugías y retoques nariz más pequeña, pómulos reducidos, ojos más abiertos, labios más grandes, mandíbula retocada y línea del cabello modificada. Se dejó crecer el pelo y se lo tiñó de rubio, parecido al de mi mamá. Cada vez que iba a casa de mis papás en Zapopan, mi mamá la miraba como si hubiera ganado un concurso. ¿No está preciosa?, decía, acomodándole un mechón de pelo. Mi muñeca. Ahora sí se ve fina. Al principio mi papá todavía ponía cara de preocupación. Decía que eran demasiadas operaciones, que Celia debía parar, que no podía vivir buscando defectos. Pero con el tiempo se cansó de pelear. Mi mamá lo convenció de que eso era apoyar a su hija. Después de la 5ª cirugía, incluso empezó a ayudarle a buscar médicos y clínicas. «Tu hermana sabe lo que quiere», me dijo una tarde, mientras Celia les enseñaba fotos de referencia en su tableta. «Hay que reconocerle eso. Va tras lo que quiere». Yo lo miré sin contestar. Me parecía terrible que llamara determinación a una herida que ellos mismos habían abierto. Mientras tanto, mi carrera iba bien. El año anterior, a los 26, me nombraron directora de estrategia de marketing. Tenía oficina, equipo propio y clientes importantes. Salía con alguien de vez en cuando, pero la mayor parte de mi energía estaba en construir una vida que fuera mía. Las visitas a la casa de mis papás se volvieron cada vez más incómodas. Mi mamá se deshacía en halagos para Celia y apenas me miraba, salvo cuando quería señalar algo. «Nora», me dijo una Navidad, mientras servíamos lomo y ensalada de manzana en la mesa, «¿nunca has pensado en hacerte aunque sea la nariz? El cirujano de tu hermana trabaja muy bien». «Estoy bien con mi cara, mamá». Mi papá, que alguna vez me había defendido de esos comentarios, se metió en la conversación con una tranquilidad que me dolió más. «Celia se ve mucho más pulida ahora», dijo. «Más profesional. A ti también podría ayudarte». «Mi trabajo va bastante bien», respondí, tratando de mantener la voz firme. Celia sonrió con esa sonrisa nueva, tan perfecta que parecía ensayada. «No todos tienen el valor de arreglarse, papá», dijo, mirándome directo. «Hay gente que prefiere conformarse». Después de su transformación, Celia empezó a llamarme de formas que ni los peores compañeros de la secundaria habían usado conmigo. «Llegó el horror», anunciaba cuando yo entraba a la casa. Otras veces decía, «Hoy sí parece noche de películas de miedo». Mis papás fingían no escuchar. A veces mi mamá soltaba una risita incómoda. Otras veces cambiaba de tema como si yo no estuviera ahí. Un día descubrí que Celia había tirado casi todas nuestras fotos de niñas. Álbumes enteros desaparecieron del closet de la sala. Fotos de cumpleaños, festivales escolares, vacaciones en Chapala, Navidad con mis abuelos. Todo lo que mostraba su cara original había sido borrado. Cuando me mudé a mi departamento, logré rescatar unas pocas fotos de una caja olvidada, una de nuestro 6º cumpleaños, con vestidos iguales y pastel de 3 leches, y otra de la graduación de preparatoria, la última vez en que todavía nos veíamos como gemelas. Con su nueva cara, Celia empezó a modelar para boutiques, tiendas de ropa en Instagram y campañas digitales. Vivía en casa de mis papás sin pagar renta y usaba lo que ganaba en maquillaje, ropa y sesiones de fotos. «¿Ya viste mi nueva campaña?», me decía, metiéndome el celular casi en la cara cuando yo iba de visita. 50.000 likes. La gente ama mi estilo.
Su Instagram era una vitrina perfecta, fotos cuidadas, filtros, poses, comentarios de desconocidos diciéndole hermosa. Nadie sabía cuántas cirugías había detrás de esa belleza. Ella decía que solo se había hecho unos arreglitos. Yo mantuve distancia. No quería pelear. Tenía mi trabajo, mis amigos, mi departamento. Pensé que con eso bastaba. Entonces llegó la comida que cambió todo. «Tengo un anuncio», dijo Celia un domingo, golpeando suavemente su copa con una cuchara. Mis papás la miraron emocionados. «Me voy a casar», mi mamá gritó de alegría. Mi papá se levantó a abrazarla. Yo me quedé sentada, sorprendida. «Se llama Adrián», continuó Celia, acomodándose el cabello. «Trabaja en banca patrimonial. Viene de una familia muy buena». Luego me miró con una sonrisa que ya conocía. «¿Ven? Por eso yo me voy a casar y ella sigue sola. Con esta cara puedo hacer que cualquier hombre se enamore. Hay cosas que no se pueden fingir, Nora». Respiré hondo. No iba a darle el gusto de verme herida. «Felicidades, Celia», dije. «Espero que sean muy felices». 2 días después de que anunció su compromiso, alguien tocó mi puerta con una insistencia agresiva. Cuando abrí, encontré a mi mamá y a Celia paradas en el pasillo de mi edificio. Las dos tenían esa expresión de misión familiar, como si yo fuera un trámite que venían a resolver. «Tenemos que hablar de la boda», dijo mi mamá, entrando a mi departamento sin esperar invitación. Celia pasó detrás de ella y se sentó en mi sala, mirando alrededor con desprecio. «No está tan mal para lo que ganas», comentó. Cerré la puerta. «¿Qué pasa con la boda?» Mi mamá sonrió de esa forma tensa que usaba cuando quería pedirme algo, y ya había decidido que yo no podía negarme. «La boda de tu hermana tiene que ser perfecta. Es su gran oportunidad». «¿Oportunidad de qué?» «Ella ya trabaja como modelo». Celia puso los ojos en blanco. «Por favor, Nora. Esas campañas apenas pagan bien. Adrián sí viene de dinero. Dinero de verdad». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», pregunté, aunque ya sabía por dónde iba todo. «Necesitamos ayuda con los gastos», dijo mi mamá. «¿Ayuda? Tu papá y yo ya hemos gastado muchísimo en Celia. El ahorro de su carrera, parte de nuestros ahorros, dinero que tu papá decía que era para el retiro. ¿Te refieres a sus 10 procedimientos estéticos?» Celia levantó la barbilla. «Inversiones. Y funcionaron. Mira con quién me voy a casar». La miré en silencio. «Quieren que yo pague tu boda». Mi mamá no tuvo ni la decencia de negarlo. «Queremos que ayudes a tu hermana. Puede ser su única oportunidad de entrar a una familia así». Sentí un cansancio viejo en el pecho. «Lo voy a pensar». Pero a Celia no le bastó. Durante la siguiente semana, apareció en mi departamento todos los días. Mi edificio tenía un portón y un vigilante que ya la conocía. Ella se presentaba como mi hermana y más de una vez la dejaron pasar. Se sentaba en el pasillo hasta que yo volvía del trabajo. Otras veces me esperaba en el estacionamiento. Mandaba mensajes, audios, correos. Mi mamá llamaba para decirme que era mi obligación como hermana. Mi papá me escribió una sola frase: «No seas egoísta». Después de 5 días de acoso, cedí. «Está bien», le dije a Celia una noche, agotada. «Voy a ayudar con la boda. ¿Cuánto necesitas?» «Mi parte son 800,000 pesos», respondió, como si me estuviera pidiendo que llevara refrescos a una reunión. Casi me atraganté. «¿800,000? Celia, eso no es ayuda, eso es pagar media boda. Adrián va a pagar la otra parte. Sus papás también van a poner dinero. No exageres». Habían elegido un salón caro, banquete para más de 200 invitados, flores naturales, fotógrafa de moda y música en vivo además del DJ. Era casi todo lo que había ahorrado entre bonos, años de trabajo y no gastar de más. Yo sabía que iba a arrepentirme, pero también sabía que, si no ponía un límite práctico, no iban a dejarme vivir. Me convencí de que sería el último pago que haría por tener tranquilidad. Acepté con una condición. «No te voy a transferir ni un peso. Voy a pagar directamente a los proveedores. Me mandas los datos del lugar, el banquete, la fotógrafa, las flores y la música». Celia hizo un gesto de molestia, pero aceptó. Durante los días siguientes, hablé con el salón de eventos, el banquete,
la fotógrafa, la florería y el DJ. Aún faltaban varios pagos finales, pero los anticipos ya eran enormes. Cada contrato que firmaba me dejaba una sensación amarga. Cada depósito me hacía sentir tonta. Pero me repetí que eso, al menos, compraría paz. Una tarde, mientras revisábamos arreglos florales en mi sala, le pregunté, ¿cuándo voy a conocer a Adrián? Celia se tensó apenas un segundo. Está muy ocupado. Ya sabes, banca patrimonial, clientes, reuniones. Soy tu hermana. Voy a pagar una parte enorme de la boda. Lo vas a conocer en la boda, dijo rápido. No hagas drama. Me pareció raro, pero no insistí. Después entendí que Celia había evitado cualquier reunión donde Adrián pudiera verme. Supuse que le daba pena presentarle a su prometido a la hermana que ella llamaba Horror. 2 meses antes de la boda, intenté llamarla para confirmar unos detalles del banquete. No contestó. Le marqué varias veces y nada. Como necesitaba una respuesta ese mismo día, decidí pasar por la casa de mis papás. Celia seguía viviendo ahí. Eran como las 7 de la noche, cuando abrí con mi llave vieja. Apenas entré, supe que algo pasaba. El comedor formal estaba iluminado. Se escuchaban copas, risas y voces desconocidas. Caminé hacia el sonido y me quedé congelada en la entrada. Ahí estaban mis papás, Celia, un hombre que supuse era Adrián y una pareja mayor que debían ser sus padres. Todos bien vestidos, brindando con vino espumoso, la mesa puesta con vajilla fina, flores frescas y platillos que mi mamá solo sacaba cuando quería impresionar. Una cena con los papás de Adrián, una cena a la que yo no había sido invitada. El silencio cayó de golpe cuando me vieron. Mi papá se quedó con la copa a medio camino. La sonrisa de mi mamá se borró. Adrián y sus padres me miraron confundidos. Celia fue la primera en reaccionar. Se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. «¡Socorro!», dijo en voz alta, con una sonrisa falsa. «Qué bueno que ya llegaste. La cocina está hecha un desastre, y los platos no se van a lavar solos». Me tomó del brazo y empezó a empujarme hacia la cocina. Yo estaba tan sorprendida que al principio ni siquiera reaccioné. «¿Qué estás haciendo?», le susurré cuando cruzamos la puerta. «Sígueme el juego», me dijo entre dientes. «Esta gente es importante. No me arruines esto». Me empujó hacia el fregadero y volvió al comedor como si nada. Me quedé parada junto a la tarja, oyendo mi propia respiración. Tardé unos segundos en entender que no había sido un malentendido. No era una broma. Mi hermana gemela acababa de presentarme como la empleada. Entonces escuché su voz, demasiado alta. «Perdón por eso. Socorro nos ayuda con la limpieza. Es muy callada cuando hay visitas, pero trabaja bien. Le pagamos bien. A mí me gusta tratar bien a la gente que nos ayuda». Sentí frío en todo el cuerpo. «Qué linda eres, Celia», dijo una voz de mujer, seguramente la madre de Adrián. No todas las jóvenes tienen esa conciencia. «Así la educamos», agregó mi mamá, con orgullo. Tuve que agarrarme del fregadero. Mi propia madre estaba participando. Mi primer impulso fue irme. Salir sin hacer ruido y arreglarlo después, lejos de extraños. Caminé hacia la entrada con la cabeza baja, pasando junto al comedor. Pero Celia me vio. «Socorro», dijo con voz dura. «Los trastes son para hoy, no para mañana. No estés paseándote por la casa». Algo dentro de mí se rompió. Me acerqué a la mesa y golpeé el mantel con la mano. Los platos y las copas temblaron. Todos se quedaron inmóviles. «Mi nombre no es Socorro», dije. Me sorprendió lo firme que soné. «Me llamo Nora. Soy la hermana gemela de Celia». Adrián abrió los ojos. Su madre se llevó una mano al pecho. Mi papá bajó la mirada. Yo seguí hablando, mirando directamente a Adrián. «Y si quieres saber cómo era realmente tu prometida antes de cambiarse la cara con 10 procedimientos estéticos, mírame bien. Así se veía. Así nos veíamos las dos». El silencio fue absoluto. La madre de Adrián miró a Celia como si acabara de descubrir a una desconocida. El padre de Adrián no decía nada. Mi mamá estaba pálida. Mi papá parecía querer desaparecer. Celia tenía la cara blanca debajo del maquillaje. Me giré hacia ella. «Entonces límpialo tú, Celia». Luego salí de la casa con las manos temblando. Apenas llegué a mi departamento,
Mi celular empezó a sonar sin parar. Mi mamá escribió: ¿Cómo pudiste humillarnos así? Mi papá: esta vez fuiste demasiado lejos. Los mensajes de Celia preferí no leerlos completos. Ignoré todo hasta que Celia llamó por 20ª vez. Contesté. Antes de que pudiera empezar a gritar, le hice una sola pregunta. ¿Pensabas invitarme a tu boda? Hubo una pausa. Luego se rió, seca y cruel. ¿Invitarte? ¿A ti? ¿A la boda más importante de mi vida? No, Nora. No iba a poner tu cara en mis fotos. Me habrías arruinado todo. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Colgué. Esa misma noche, mandé correos y mensajes al salón, al banquete, a la fotógrafa, a la florería y al DJ. Cancelé todo lo que estaba a mi nombre, y dejé por escrito que la situación familiar había cambiado, así que no autorizaría un peso más. A la mañana siguiente confirmé todo por teléfono. Algunos proveedores fueron comprensivos, otros aplicaron penalizaciones. Perdí dinero, claro, pero varios pagos finales seguían pendientes, y algunos anticipos todavía eran reembolsables si cancelaba antes de la fecha límite. Recuperé una parte importante. Cuando terminé, apagué el celular, me serví una copa de vino y brindé sola en mi sala por los poco más de 600,000 pesos que habían vuelto a mi cuenta. A la mañana siguiente desperté con golpes fuertes en la puerta. Miré por la mirilla y vi a Celia, mi mamá y mi papá en el pasillo. Los tres tenían la cara endurecida por la furia. «Abre en este momento, Nora», gritó mi mamá. Contra mi mejor juicio, abrí. Entraron como tormenta. «¿Qué hiciste?», gritó Celia, acercándose demasiado a mi cara. El salón llamó para confirmar la cancelación. También el banquete. Todo está cancelado. «¡Qué bueno!», respondí, cruzándome de brazos. «¿Cómo que qué bueno?», dijo mi papá. «No me iban a invitar. ¿Por qué tendría que pagar una boda a la que no podía ir?». Celia apretó los dientes. «Eres una malagradecida, una resentida. Te arde que yo sí sea bonita ahora y tú sigas igual». Mi papá dio un paso al frente. «Nora, esto es inaceptable. Vas a llamar a esos proveedores y vas a arreglarlo». Lo miré de verdad. No como a mi papá, sino como al hombre que tenía enfrente. El mismo que alguna vez me leía cuentos antes de dormir ahora, me miraba como si yo fuera el problema por no aceptar una humillación. «No». Mi mamá levantó la voz. «¿Qué dijiste?». Dije que no. No voy a llamar a nadie. No voy a pagar nada. El dinero está de vuelta en mi cuenta, donde debió quedarse desde el principio. «Le estás arruinando la vida a tu hermana por envidia», dijo mi mamá, con una frialdad que me dolió, aunque ya debía estar acostumbrada. «Siempre le tuviste envidia». Me reí. No porque me diera gracia, sino porque era absurdo. ¿Envidia de qué? ¿De su inseguridad? ¿De sus mentiras? ¿De una cara que ya ni siquiera parece suya? Celia se acercó. «Por lo menos mi cara es bonita. La tuya asusta». De pronto me sentí cansada, muy cansada. «Salgan de mi departamento». «Nora», advirtió mi papá. «Salgan». Los llevé hacia la puerta mientras mi mamá seguía hablando. «Te vas a quedar sola con esa cara y ese carácter». La miré una última vez. «Mejor sola que rodeada de gente como ustedes». Cerré la puerta. Pensé que ahí acabaría todo, pero Celia no había terminado. Esa misma noche empezó a publicar en redes. Historias largas, textos dramáticos, videos llorando con el maquillaje perfectamente corrido. Decía que su hermana celosa le había arruinado la boda por pura maldad, que yo siempre había odiado su belleza y su éxito, que no soportaba verla feliz. Sus seguidores le creyeron de inmediato. Le mandaban apoyo, corazones, frases de ánimo. Algunos incluso me buscaron para insultarme por mensaje privado. Yo casi no usaba redes, pero tenía mis cuentas. Y todavía conservaba esas pocas fotos que Celia no pudo destruir. Así que escribí una publicación corta. Me llama celosa de su belleza natural. Para quienes tienen curiosidad por saber cómo se veía lo natural, aquí estamos las dos en nuestra graduación de preparatoria, antes de sus 10 procedimientos estéticos. Subí la foto. Celia y yo, a los 18 años, con el cabello negro, las mismas facciones fuertes, la misma nariz, los mismos pómulos, la misma barbilla, gemelas de verdad. La reacción fue inmediata.
Sus amigas comentaban sorprendidas. ¿Son gemelas? Nunca dijiste que tienes una hermana. ¿Esa eres tú, Celia? 10 procedimientos. Algunas personas que la seguían desde hacía años parecían confundidas. Otras se sintieron engañadas. Celia siempre había dicho que solo se había hecho un arreglito en la nariz. Nadie sabía que su imagen estaba construida sobre una mentira. Intentó reportar mi publicación. Dijo que yo había usado su foto sin permiso. Pero ya era tarde. La gente hizo capturas. La imagen empezó a circular entre conocidos, familiares y amigas suyas. La versión que Celia había vendido empezó a caerse. Al día siguiente, yo estaba en la oficina tratando de concentrarme en una presentación cuando mi asistente me avisó que alguien quería verme. Adrián me había encontrado por LinkedIn y mandó antes un correo a la recepción pidiendo unos minutos. Aún así, me sorprendió verlo en la entrada del área de juntas. Estaba incómodo, con el saco en la mano y la cara de alguien que no había dormido bien. ¿Podemos hablar?, preguntó. Lo pensé. Luego asentí. 10 minutos. Entramos a una sala pequeña. Adrián se sentó frente a mí y se quedó mirando sus manos. Quiero escuchar tu versión, dijo. Después de lo de la cena y lo de la boda, necesito entender qué está pasando. ¿Celia te mandó? No, respondió rápido. Ella no sabe que estoy aquí. Si se entera, se va a poner furiosa. Eso sonó honesto. ¿Qué quieres saber? Todo, dijo. Empezando por qué tu familia fingió que eras la persona de limpieza. Respiré hondo y le conté una versión resumida. Nuestra infancia, los comentarios de mi mamá, la obsesión de Celia con cambiarse la cara, los procedimientos, la forma en que mis papás terminaron apoyándola, los insultos, las fotos tiradas, la boda, el dinero y finalmente la cena donde me presentó como Socorro. Adrián escuchó casi sin interrumpir. Cuando terminé, se pasó una mano por el cabello. ¿De verdad fueron 10? Por lo menos 10. Empezó a los 18, en vez de entrar a la universidad. Ella me dijo que se había hecho algo mínimo, una rinoplastia en la universidad. No fue a la universidad, dije. Usó ese dinero para operarse. Adrián tragó saliva. También me dijo que no tenía fotos viejas porque se habían perdido en una inundación. Negué con la cabeza. No hubo inundación. Tiró casi todas. No quería que nadie recordara su cara. Se quedó callado un buen rato. «Te ves bien, ¿sabes?», dijo al fin. «Con cuidado. Normal. Más que normal. Natural. Mientras más te miro, más entiendo cómo se habría visto Celia si no se hubiera hecho todo eso». No supe qué responder. «Gracias, supongo. He tenido dudas desde hace tiempo», admitió. Con Celia siempre sentía que estaba actuando. Como si cada frase, cada gesto, cada foto tuviera que encajar con una versión de ella. Pero lo de la cena fue distinto. Ver cómo te trató. Ver cómo tus papás siguieron la mentira. No sé si puedo casarme con alguien así. Eso lo tienes que hablar con ella, dije. Yo no te conté esto para destruir tu relación. Lo sé, respondió. Eso es lo que más me queda claro. Tú no te pareces en nada a lo que ella decía. ¿Qué decía? Adrián me miró con vergüenza. Que eras una mujer amargada, que desde niñas intentabas opacarla, que no soportabas verla feliz. Solté una risa breve, sin alegría. Eso se parece más a Celia que a mí. Adrián se levantó. Gracias por decirme la verdad. Buena suerte, dije, y lo dije en serio. 2 días después, Celia publicó que la boda estaba cancelada. Adrián había terminado la relación. Ella escribió que era por diferencias irreconciliables, pero en sus historias dejó claro que me culpaba a mí. Ahí empezó la peor parte. Celia convirtió a atormentarme en su ocupación principal. Me esperaba afuera de mi edificio por las mañanas. Aparecía cerca de mi oficina. Me llamaba desde números desconocidos. Me escribía desde cuentas falsas. Me arruinaste la vida. Ahora yo voy a arruinar la tuya. Vas a pagar por esto. Incluso llamó a mi jefe. Le dijo que yo era una persona inestable, que le había hecho mucho daño a una familiar y que una empresa seria no podía tener a alguien así en un cargo directivo. Por suerte, mi jefe ya me conocía. Me llamó a su oficina,
Preguntó qué estaba pasando y me escuchó. Aún así, fue humillante. Tuve que explicar una parte de mi vida que jamás habría querido llevar al trabajo. Celia también apareció una vez, durante una reunión con clientes. Se quedó en recepción, exigiendo verme y llorando frente a todos. Seguridad del edificio tuvo que pedirle que se retirara y levantó un reporte. Para entonces yo ya tenía capturas, registros de llamadas, correos falsos y avisos de recepción. Pero todavía me costaba aceptar que necesitaba defenderme de mi propia hermana. Una noche, al volver a mi departamento, la encontré sentada en el pasillo. Tenía el rímel corrido y el pelo desordenado. Por primera vez en mucho tiempo no parecía perfecta. Parecía rota. «Adrián ya está saliendo con alguien», dijo con la voz vacía. «Una contadora de su oficina. Una mujer común. Nada especial». Sentí una punzada de tristeza. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. «Lo siento, Celia». Su cara cambió de inmediato. La vulnerabilidad se le borró. «No, no lo sientes. Tú planeaste esto. Querías que lo perdiera todo. Yo solo quería que me trataras con un mínimo de respeto». Se levantó despacio. «Vas a pagar, Nora. No creas que ya terminamos». Cuando se fue, me senté en el piso de mi sala y llamé al abogado externo que trabajaba con la empresa. Le pedí que me recomendara a alguien para un tema personal y, al escuchar lo que estaba pasando, me orientó esa misma noche. Le expliqué todos los mensajes, las visitas, las llamadas al trabajo, la escena con clientes. Con su ayuda, preparé una notificación formal. El documento decía, con claridad, que si Celia continuaba buscándome, difamándome o presentándose en mi trabajo, yo iba a documentar todo y proceder legalmente por acoso y daño a mi reputación profesional. La notificación llegó a casa de mis papás 2 días después. Funcionó. Las llamadas pararon. Los mensajes también. Ya no volvió a aparecer afuera de mi edificio ni en mi oficina. Por primera vez en semanas pude respirar. Esa noche me quedé en mi departamento, sentada en silencio, con una taza de té que se enfrió entre mis manos. Pensé en mi mamá y en todo lo que había sembrado en nosotras desde niñas. A las 2 nos dijo las mismas frases. A las 2 nos hizo sentir que nuestra cara era un error. Pero a mí esas palabras, con el tiempo, se me quedaron como ruido. Dolían, pero no mandaban sobre mi vida. A Celia se le volvieron verdad. Me metí a redes casi por costumbre y vi una foto de Adrián con su nueva novia. Celia tenía razón en algo. Era una mujer común. Rostro redondo, lentes, sonrisa tranquila. Nada en ella parecía producido. Nada parecía calculado. Se veían felices. Cerré la computadora y fui al baño. Me miré en el espejo. Ahí estaban las mismas facciones de siempre. La nariz fuerte, los pómulos grandes, la barbilla marcada, el cabello oscuro, la cara de mi abuelo, la cara que mi mamá había despreciado, la cara que Celia gastó años y dinero intentando borrar. Pero yo ya no vi nada que tuviera que esconder. Mi celular sonó con un mensaje de Saúl, un hombre con quien había salido un par de veces. ¿Sigue en pie la cena de mañana? Sonreí. «Claro que sí», respondí. Dejé el celular sobre el lavabo y volví a mirarme. No era una cara perfecta, nunca lo había sido, pero era mía. Y después de tantos años escuchando que debía avergonzarme de ella, eso me pareció suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, estar tranquila no me pareció poca cosa.